El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos reflexionando y profundizando la carta a los hebreos. Es Jesús que se ofrece una sola vez para quitar el pecado. ¿Y por qué quita el pecado Jesús? Porque se ofrece a sí mismo. ¿Por qué a veces nos superamos nosotros las cosas? Porque no nos ofrecemos a nosotros mismos. Y a veces peor, nos ofrecemos al Dios equivocado. Porque hay un solo Dios. Y hoy Jesús nos advierte severísimamente que hay un pecado el cual no puede ser perdonado. No es que no quiere, no puede ser perdonado. Cuando uno confunde las tretas del demonio con la acción de Dios. Si eso hay un ápice de conciencia, si hay un ápice de conciencia en eso, eso no tiene perdón, ni acá ni allá. Es imposible, no se puede hacer nada. Y es un increyendo. El sábado nosotros estuvimos preparando nuestra fiesta patronal, pero habitualmente tampoco los sábados celebramos la misa de la mañana, que es la misa de la feria. En la misa de la feria nosotros teníamos a los familiares de Jesús, porque parece que le mandaron a decir a la familia que Jesús se la creía un poco. Se estaba un poco Jesús que curaba, que tenía autoridad, y por otro lado que todo lo conocíamos. ¿Cómo? Yo que conozco todo, ¿qué va a saber el cura más que yo? ¿Qué va a saber el obispo más que yo? La iglesia existía antes que nosotros. Posiblemente pueda que sepan más o menos, si hacemos un examen vemos qué tema, pero en cuanto a la predicación tenemos que estar abiertos, ¿o no? Y eso precisamente es lo que faltaba y lo que falta en nuestro tiempo, la apertura que nosotros tenemos que tener a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, como les dije muchísimas veces, Dios no nos obliga ni a pecar, ni nos obliga a la virtud en el sentido de coacción. Es decir, Dios no es un titiritero, creo que lo decía en la homilía del domingo de ayer a la mañana. Dios no es un titiritero que juega conmigo, yo decido, yo le digo que sí o yo le digo que no. Por eso el secreto del crecimiento de la vida espiritual es el de María, es decirle que sí a Dios en lo que me pida. Sí en lo bueno, sí en lo malo. Sí cuando tengo que huir a Egipto y sí cuando tengo mucho para comer. Sí cuando tengo poco para comer y sí cuando me calumnian. Sí cuando me aplauden y sí en todos los momentos de la vida. Y Dios, que es todopoderoso, Él ya se va a arreglar para que nosotros, en el momento y en el tiempo preciso, estemos donde Él quiera. Y entonces ahí se conjuga de una manera misteriosa, real y no contradictoria el misterio de la omnipotencia de Dios y el misterio de la libertad. Porque Dios, permaneciendo omnipotente, me deja a mí, pequeña criatura, que sea libre. Y que por lo tanto, así como estoy invitado a decirle que sí, le pueda decir que no. Que ese es el misterio
de la iniquidad, que tantos libros, esto que estoy diciendo es Catecismo 0,01, es decir, no tiene nada de profundidad, es el ABC para que nosotros nos acerquemos a esto que se llama el querigma, porque como nos recordaba Pablo en la segunda lectura del domingo, dice que Dios no lo mandó a bautizar, sino a predicar. ¿Por qué? Porque aquel que escucha la palabra, va a decir en otra carta San Pablo, ex auditu, la fe es ex auditu, de lo escuchado. Yo escucho la palabra me interpela y yo tengo que responder esa palabra. Hermanos, este sumo sacerdote no ofrece cosas, sino que se ofrece a sí mismo, y de una manera muy chiquitita, muy imperfecta, pero real, el sumo sacerdote también espera que nosotros nos ofrezcamos totalmente a Él. En el Evangelio, entonces, después del sábado, como les recordaba, vinieron a buscarlo los padres porque decían que estaba loco, que estaba orate. Ahora vienen los de Jerusalén. Me acuerdo cuando vivía en Barcelona, vieron que son catalanistas, ellos quieren ser otro país. Y entonces había un profesor que dice, Jerusalén es la capital, ¿no? Dice, vienen de la capital. Y dice, y de la capital saben más. Entonces ya no está loco Jesús, ahora está poseído. Y entonces, ¿cuál es el tema en definitiva? Tanto en los familiares como en estos que vienen de Jerusalén y que lo encuentran porque no les gusta lo que dice. Los desafío a que agarren, estamos al principio del Evangelio de Marcos, capítulo 3. Agarren el Evangelio, leamos una y otra vez. Fíjense, podríamos anotar en un cuadernito, ¿qué dice Jesús? ¿A quién se lo dice? ¿Cómo reacciona la palabra a quien se lo dice? Si nosotros vamos buscando, la mayoría hace o lo contrario o no hace lo que dice Jesús. Si nosotros tuviéramos esa paciencia, que yo no tendría, si nosotros tuviéramos esa paciencia de anotar en cada día si yo hago o no lo que dice Jesús, ¿cómo sería el resultado al final? ¿Le haría más caso o le haría menos caso? Bueno, este es el desafío de la fe que compartimos juntos. Así que lo pedimos al Señor con María, nuestra Madre, pidiendo nunca equivocar el camino del Espíritu Santo, que siempre en Jesús, aunque no... ¿Qué pasaba cuando la Virgen no entendía? Guardaba las cosas y las meditaba en su corazón. No decía, no, esto no puede ser así. No, acá me están engañando, acá me están vendiendo gato por liebre. No decía nunca María eso. Dice 3 veces el evangelista Lucas, dice, María conservaba y guardaba estas cosas. No entendía, dice, no entendía. No sabía por qué, pero sabía que si venía del Hijo no podía ser de él. Entonces, si yo confío en Dios, como les decía el otro día, ¿se acuerdan? Suponiendo que nosotros creamos que realmente Jesús está en el sagrario, que nunca tuve que ir a buscar una escoba para echar un fiel que no me quería irse del sagrario. Bueno, ¿se acuerdan que se lo conté? Si estamos nosotros ahí con Jesús en el sagrario y sabemos que Él es realmente Dios, aunque no lo entendamos, no tendríamos que esforzarnos en hacer lo que nos dice. Pidamos esto con mucha fe. Es la fe sencilla, es la fe que mantiene la Iglesia a través de los siglos. Es la fe que dice Santo Tomás de Aquino que puede hacer que una bétula, en latín, una viejita, pueda tener mucha más sabiduría que un teólogo. ¿Por qué? Porque el teólogo lo dice, pero la viejita lo vive. La presencia de Dios en medio de nosotros. Ojalá que todos nosotros en algún momento de nuestra vida podríamos ser la bétula que pronostica Santo Tomás. Ponemos en el altar del Señor nuestra vida, nuestras intenciones y continuamos rezando la misa, que en este día de hoy, que es de la feria, la estamos rezando por los enfermos. Que así sea.